Para muchísimas organizaciones, los datos de sus clientes son, bueno, un verdadero caos. Totalmente. La información de ventas está en un sistema, el historial de compras en otro, las interacciones de servicio al cliente en un tercero. Es como un rompecabezas con las piezas en cajas diferentes. Justo. Imposible ver la imagen completa de quién es realmente el cliente. Ajá. Hoy vamos a hacer un análisis a fondo de una herramienta diseñada, en teoría, para armar ese rompecabezas. Dynamics 365 Customer Insights Data. Vamos a desglosar cómo unifica los datos, qué análisis permite y, sobre todo, cómo esa información se vuelve útil en el día a día. Para esto, nos basamos en los materiales de formación de Microsoft. Y el objetivo es ir más allá. O sea, entender que el poder real de una plataforma así no está solo en juntar datos. Claro. Tomar decisiones de negocio que antes eran simplemente imposibles. Perfecto. Empecemos entonces por la base de todo. Los documentos hablan mucho del perfil unificado del cliente. En la práctica, ¿qué es? ¿Una otra base de datos gigante y ya? Es una muy buena pregunta porque es mucho más que eso. La mejor forma de verlo es como un gemelo digital del cliente. ¿Un gemelo digital? Sí, no es una foto estática, sino una representación viva que combina cada punto de contacto. Todo. Todo. Los correos que abrió, las compras que hizo, sus interacciones en redes, las veces que llamó a soporte, todo en un solo lugar, en una línea de tiempo. Para construirlo, las fuentes describen un proceso de 3 etapas. La primera, la ingesta. Ok. Aquí es donde, pues, simplemente se conectan todas las fuentes de datos. El CRM, el e-commerce, las bases de marketing, todo se vuelca en un mismo lugar. ¿Desde cualquier sistema? Bueno, puede venir de sistemas como Microsoft Dataverse, un lago de datos en Azure o a través de conectores de Power Query. Hay bastante flexibilidad. Entendido. O sea, el primer paso es poner todas las piezas del rompecabezas sobre la mesa. Exacto. Pero luego viene lo que imagino que es la parte más difícil, la unificación. Suena genial en teoría, pero, a ver, ¿qué pasa si un cliente usa su correo personal para el marketing y el del trabajo para una compra? ¿Cómo sabe el sistema que son la misma persona? Diste en el clavo. Ese es uno de los mayores desafíos. Aquí es donde se definen reglas de negocio para la deduplicación y la fusión. Se pueden establecer prioridades. ¿Cómo prioridades? Por ejemplo, el sistema puede identificar dos perfiles que comparten el mismo teléfono y dirección de envío, pero tienen correos distintos. Ujú. Basado en las reglas, los fusiona. Y puedes decirle, el nombre del registro de ventas tiene prioridad sobre el de marketing. Requiere una configuración cuidadosa al inicio, pero la idea es que luego sea automático. O sea que existe un riesgo de fusionar mal a dos personas si las reglas no son precisas. El riesgo existe, claro, y por eso el proceso permite revisión y ajuste. No es una caja negra. Pero el tercer paso es donde esto se vuelve realmente potente, el enriquecimiento. A ver, unificar mis datos internos tiene todo el sentido del mundo. Pero esto de traer datos de fuentes externas suena poderoso y quizás un poco delicado. Lo es. ¿De dónde vienen exactamente esos datos de afinidades de marca o intereses? Vienen de socios de datos de terceros que Microsoft integra. Por ejemplo, a partir de la dirección, podría inferir datos demográficos a nivel de vecindario. O, basándose en patrones de navegación agregados y anónimos, podría sugerir que un cliente tiene afinidad con marcas de senderismo. Entiendo. La clave es que enriquece el perfil que ya tienes. De repente, no solo sabes lo que te compró, sino que puedes inferir sus intereses, dándote un contexto mucho más amplio. Vale, entiendo la idea de tener este gemelo digital perfecto. Pero me imagino a un gerente de marketing viendo esta montaña de datos y pensando, genial, ¿y ahora qué? Es que esa es la pregunta. ¿Por dónde se empieza a sacar valor de todo esto? Pues ese es el siguiente paso. Se empieza a dar sentido a los datos con herramientas de análisis. La primera son las medidas. Medidas. Pensemos en ellas como los KPIs, los indicadores clave de rendimiento del cliente y del negocio. Las fuentes mencionan 3 tipos, que funcionan muy bien juntos. A ver, usemos un ejemplo. Digamos que el cliente es un jugador en nuestro ecosistema. ¿Cómo se aplicarían estas medidas? Es una analogía perfecta. La primera medida, el atributo del cliente, sería como su puntuación más alta, su high score. De acuerdo.
un valor único y definitorio, como su valor total de por vida, el LTV, o el gasto promedio por compra. Define al jugador de un vistazo. Ok, su high score. ¿Y la segunda? La medida del cliente sería analizar su estilo de juego. Ah, interesante. ¿Cuántas veces jugó en el nivel web versus el nivel tienda física? ¿Cuántos puntos de soporte ha necesitado? Analiza su comportamiento individual. Y finalmente, la medida empresarial es el marcador general del juego. Las ventas promedio de todos los jugadores este mes. Te da la salud general del negocio. Esa analogía lo deja muy, muy claro. Con eso se entiende el rendimiento. Pero para actuar hay que agrupar a los jugadores. Supongo que para eso están los segmentos. Exacto. Los segmentos son la forma de agrupar clientes con características similares para dirigirles acciones específicas. Ok, Y aquí, los materiales hacen una distinción útil entre estáticos y dinámicos. Uno estático es una foto. Todos los que asistieron a nuestro webinar de junio, la lista se crea una vez y no cambia. y el dinámico sería más como un video que se actualiza. Precisamente. Un segmento dinámico podría ser clientes que gastaron más de $500 en los últimos 3 meses y no han comprado en los últimos 30 días. Este grupo cambia a diario Claro. y el sistema lo recalcula automáticamente para mantenerlo siempre vigente. Ahora, crear un segmento como ese con múltiples condiciones suena a que se necesita un analista de datos que sepa construir consultas complejas, ¿o no? Tradicionalmente, sí. Pero aquí es donde, según las fuentes, la inteligencia artificial está cambiando las reglas del juego. Introducen a Copilot en Customer Insights. Es una IA generativa que permite hacer preguntas en lenguaje natural. Suena increíble, casi mágico. Pero, ¿qué tan preciso es? Me imagino a alguien de marketing escribiendo una pregunta un poco ambigua y obteniendo un segmento equivocado. Cierto. Podría basar una campaña costosa en un error así. ¿Cuáles son las limitaciones? La precisión depende de la claridad de la pregunta, y siempre se recomienda revisar la lógica que la IA genera, pero la idea es eliminar la barrera técnica. A ver un ejemplo. El de las fuentes es muy bueno. Un especialista en marketing puede escribir: ¿cuántos clientes no son miembros del programa de fidelización, pero gastaron más de $1,000 en los últimos 6 meses? En lenguaje normal. ¡Exacto! Y Copilot traduce esa frase a una consulta lógica y genera el segmento. Democratiza el acceso a los datos. Y además de segmentar el presente, la plataforma intenta predecir el futuro con las predicciones. Los documentos listan varios modelos. Así es. Son modelos de IA predefinidos, listos para usar. Pero en lugar de solo listarlos, profundicemos en uno. Por ejemplo, el de predicción de abandono de suscripción. De acuerdo. Ese es clave para cualquier negocio de servicios. ¿Qué tipo de señales busca un modelo así? No puede ser solo «no ha iniciado sesión en 30 días». No, va mucho más allá. Analiza patrones sutiles. Podría combinar, digamos, una disminución en la frecuencia de uso de la app, Ajá. con un aumento en los tickets de soporte sobre facturación y quizás el hecho de que el cliente visitó la página de cancelar suscripción 2 veces en una semana. Claro, ninguno de esos por sí solo es una alarma, pero juntos... Juntos, el modelo de IA puede asignar una puntuación de riesgo de abandono muy precisa. Y con esa puntuación, el equipo de retención puede actuar antes de que el cliente llame para cancelar. Exacto. Eso sí que cambia el modelo de soporte, de reactivo a proactivo. Totalmente. Y lo mismo aplica para otros modelos, como el de recomendación de producto o la predicción del valor de vida del cliente. El objetivo es anticiparse. Aquí es donde todo parece cobrar sentido, porque los materiales de Microsoft son muy claros en esto. De nada sirve tener todos estos análisis y predicciones si se quedan atrapados en una plataforma que solo usan los analistas. Es el punto crucial. Sí, tienen que llegar a la gente que está en la primera línea. Cierto. Un vendedor, un agente de servicio. Ellos no van a entrar a Customer Insights cada día. Ellos trabajan con los resultados que genera y la información tiene que fluir hacia sus herramientas. ¿Y cómo ocurre esa activación? Hay varias vías. La más sencilla son las exportaciones. Ok. El equipo de marketing crea el segmento clientes de alto valor con riesgo de abandono y lo exporta para una campaña de anuncios en LinkedIn o Google, directo y práctico. Pero la integración más profunda y potente parece ser con el resto del ecosistema de Microsoft, con la Power Platform.
Sin duda. Ahí es donde el ciclo se cierra de verdad. Para aplicaciones como Dynamics 365 Sales o Customer Service, existe un complemento llamado ficha cliente. Ficha cliente. Sí, y esto es transformador. Imagina un vendedor que va a llamar a un cliente. Directamente en la pantalla de Dynamics, que ya usa todos los días, ahora ve una tarjeta con su gasto total, su puntuación de riesgo de abandono, la última interacción con soporte. Espera un momento. Si la ficha cliente muestra todo eso en Dynamics 365, ¿significa que un vendedor puede ver el historial de soporte de un cliente? Podría y debería. Eso cambia drásticamente la forma de abordar una llamada de ventas. Claro, si ve que el cliente tuvo un problema técnico la semana pasada, no va a empezar la llamada intentando venderle algo. Empezará preguntando por el problema. Exacto. Preguntará, oiga, vi que tuvo un problema con su último pedido. ¿Está todo solucionado? Esa es la diferencia entre una llamada fría y una conversación informada. Entiendo. Y luego, con Power Automate, se pueden disparar flujos de trabajo. Si un cliente entra en el segmento de riesgo de abandono, se crea automáticamente una tarea para su agente de cuenta. Y para la visión macro, para la dirección, está Power BI. Correcto. Para que tengan esa visión de 360 grados, se conecta Power BI a los datos unificados y se crean paneles de control para descubrir tendencias a nivel global. Para que esto no se quede en la teoría, los materiales usan el caso práctico de Contoso Coffee. Es un caso de estudio excelente, porque su objetivo de negocio era muy claro. Querían pasar de vender a través de distribuidores a tener una relación directa y personal con sus consumidores. Y para eso identificaron 3 áreas clave. Exacto. La primera era, precisamente, poner estos datos en manos de su personal. Y la solución fue la que acabamos de discutir. Implementaron la ficha cliente en Dynamics 365. Mañana. Prácticamente. Su equipo de ventas pasó de tener solo datos de contacto a ver el gasto promedio, las compras recientes y otras métricas clave directamente en la ficha del cliente. La información apareció justo donde la necesitaban. El segundo objetivo era más ambicioso, llevar esa personalización a sus tiendas físicas. Aquí fueron más creativos. Usaron Power Apps para desarrollar una aplicación de bienvenida. Para la entrada. Sí. Cuando un cliente leal llega, el empleado lo busca en la app y puede ver su perfil completo al instante. ¿Qué café prefiere? Si es miembro del programa de lealtad. Y la magia ocurre con la automatización, ¿verdad? Exactamente. En cuanto registran al cliente en la entrada, Power Automate entra en acción, dispara un flujo que genera una tarjeta de recomendación para el barista que lo va a atender. Basada en su historial y en las predicciones. Correcto. Así, el barista puede decirle: «Hola María, veo que te encanta nuestro café de origen colombiano. Hoy tenemos uno nuevo de una región cercana que creo que te va a fascinar». Eso es personalización en tiempo real. Totalmente. Es un salto cuántico desde el típico ¿qué le doy? Y el último objetivo era más estratégico, entender mejor el negocio. Y para eso conectaron todo a Power BI. Crearon visualizaciones que cruzaban datos de ventas con los perfiles enriquecidos. Y descubrieron patrones que antes eran invisibles. Claro. Quizá descubrieron que los clientes que compran un molinillo de café específico tienen un 70% más de probabilidades de comprar una suscripción de granos especiales en los siguientes 3 meses. Esa es una oportunidad de oro para una campaña de marketing. Exacto. Entonces, si recapitulamos el viaje, se parte de datos aislados para construir este gemelo digital. Ajá. Luego, se usan herramientas como la IA para encontrar patrones y agrupar clientes. Y el paso final, el más crucial, es activar esos conocimientos directamente en las herramientas que los equipos ya utilizan. Esa es la conclusión principal de los documentos. El valor no está en tener una base de datos unificada como un trofeo técnico. Cierto. El valor real se desbloquea cuando esa inteligencia impulsa miles de pequeñas acciones y decisiones informadas en toda la organización, cada día. Es lo que convierte los datos de un simple registro del pasado a una ventaja competitiva que moldea el futuro. Todo esto me deja pensando en la evolución del rol de los equipos que interactúan con clientes. Las fuentes se enfocan mucho en la tecnología, pero las implicaciones van más allá. Es un punto fundamental. A medida que herramientas como estas automatizan gran parte del análisis, ¿quiénes son los clientes valiosos? ¿Qué podrían comprar? ¿Quiénes están en riesgo? Bueno, nos enfrentamos a una pregunta interesante. ¿Cuál? Cuando la IA se encarga de la segmentación y la predicción, ¿cuál se convierte en la habilidad verdaderamente insustituible y humana en marketing, ventas o servicio? Buena pregunta.
Es la creatividad para diseñar una campaña que resuene emocionalmente, la empatía para manejar una queja de una forma que la IA no puede, o quizás es la capacidad de usar estos datos para hacer preguntas estratégicas que ni siquiera la máquina había considerado.